tenemos algo muy especial que mostrarles. Se trata de un descubrimiento crucial que durante los últimos 2000 años ha permanecido enterrado bajo roca volcánica y ceniza, y serán los primeros en verlo. Cuando los arqueólogos descubrieron lo que los expertos llaman la Pompeya británica en los humedales del este de Inglaterra, encontraron algo que no debería existir. Un asentamiento de la Edad de Bronce congelado en un único momento catastrófico, preservado de forma tan completa que los cuencos de madera aún contenían sus últimas comidas y los hilos permanecían unidos a antiguas bobinas. Para el ojo inexperto, parece un baño de barro. Para los expertos, esta cantera de Fenland ofrece una visión única de la vida en Gran Bretaña hace 3000 años. Este antiguo asentamiento perfectamente conservado bajo la arena ha dejado a los científicos luchando por explicar cómo una comunidad entera desapareció en llamas hace 2850 años, dejando tras de sí secretos que están reescribiendo todo sobre la Gran Bretaña de la Edad de Bronce. La ciudad perdida, hallada bajo las Fenlands de Cambridgeshire, alberga respuestas sobre una civilización que apenas comprendíamos hasta ahora. El día se detuvo. Chris Wakefield se encontraba en la zanja de excavación, observando la madera que debería haberse podrido hace 2850 años. La madera estaba carbonizada y ennegrecida por el fuego, pero se conservaba perfectamente gracias a los humedales carentes de oxígeno. Cada marca de hacha parecía reciente. Las ranuras eran tan nítidas que reflejaban la luz como si el carpintero acabara de marcharse. A primera vista, parecía imposible. Los yacimientos de la Edad de Bronce nunca lucen así. Normalmente, la mayoría de las excavaciones de la Edad de Bronce muestran sombras en la tierra donde antes había postes de madera. Si las condiciones eran favorables, quizás se pudieran encontrar fragmentos de cerámica, un foso de huesos de animales, con un poco de suerte. Pero lo que emergió de la turba del este de Inglaterra rompió todas las reglas conocidas. Se conservaban 4 casas circulares, con sus paredes intactas. Las herramientas colgaban exactamente donde las habían dejado sus dueños. Una cuchara de madera reposaba en un cuenco de gachas a medio comer. El antiguo asentamiento hallado en Gran Bretaña ofreció algo con lo que los arqueólogos sueñan, pero que rara vez ven. Cada objeto, cada superficie, parecía estar en movimiento. Una instantánea completa de la vida cotidiana congelada en el tiempo. Wakefield, miembro del equipo de 55 personas de la Unidad Arqueológica de Cambridge, lo llamó el nirvana arqueológico del descubrimiento. La excavación, valorada en $1,4 millones, reveló un asentamiento construido sobre pilotes sobre un río de curso lento en las Fenlands de Cambridgeshire. Cada casa circular medía aproximadamente 538 pies cuadrados, con paredes de ramas entrelazadas revestidas de arcilla y techos de paja con juncos. El edificio se alzaba aproximadamente 6,5 pies sobre el lecho del río, rodeado por una valla defensiva de postes de madera afilados que rodeaba todo el asentamiento. Todo en el diseño transmitía confianza. Un pueblo que creía que su mundo era seguro, pero no lo era. Alrededor del año 850 a.C., en pleno verano, el asentamiento se incendió. Las llamas arrasaron las casas, apiñadas, en cuestión de minutos. Los residentes huyeron sin nada. Los corderos atrapados en sus corrales fueron quemados vivos. El calor era tan intenso que los postes de madera se carbonizaron en cuestión de minutos. Luego, al derrumbarse las estructuras en el agua, el lodo húmedo sofocó el fuego y selló todo bajo un ambiente sin oxígeno que impidió la descomposición. El mismo desastre que destruyó el asentamiento también lo preservó. Durante casi 3 milenios, el antiguo asentamiento, perfectamente conservado,
aguardó bajo capas de turba y sedimentos. Cuando las canteras del siglo XX finalmente expusieron parte del yacimiento, los arqueólogos descubrieron algo que conmocionaría a los expertos y reescribiría la historia. Esta no fue una simple excavación más de la Edad de Bronce. Fue la respuesta británica a Pompeya. Una comunidad completa, preservada en el momento de la catástrofe. La comparación con Pompeya no era una exageración. La ciudad romana, congelada en el tiempo por la ceniza volcánica en el año 79 d.C., reveló información sin precedentes sobre la vida antigua al capturar un instante único de toda una comunidad. Must Farm hizo lo mismo. El descubrimiento arqueológico británico reveló cómo las familias organizaban sus hogares, qué desayunaban, dónde guardaban sus herramientas y qué hacían en sus últimos momentos antes del desastre. El nivel de conservación no tenía precedentes en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce. Los hallazgos de la excavación conmocionaron a la comunidad arqueológica. La sofisticación de la arquitectura, la abundancia de objetos y la calidad de la artesanía. Todo apuntaba a una sociedad mucho más avanzada de lo que sugerían las suposiciones tradicionales. La ciudad perdida, hallada cerca de Peterborough, estaba a punto de obligar a los expertos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la vida en la Gran Bretaña del siglo IX a.C. El desayuno que nunca terminó. Dentro de una de las casas circulares, los arqueólogos descubrieron un cuenco de cerámica con las huellas dactilares de su creador, aún impresas en la arcilla. El cuenco contenía restos de una papilla de trigo mezclada con grasa animal. A su lado yacía una cuchara de madera. Alguien estaba desayunando cuando comenzó el incendio. Soltó la cuchara, huyó del edificio y nunca regresó. Fue el tipo de descubrimiento que hace que el tiempo se derrumbe. Se puede sentir a la última persona que lo tocó. El análisis químico de los residuos dentro de otras vasijas de cerámica reveló un descubrimiento impactante. Restos de miel mezclada con carne de ciervo. Estas familias no se limitaban a hervir grano y esperar lo mejor. Sazonaban sus alimentos, combinando sabores para crear lo que los investigadores describieron como una versión prehistórica de venado glaseado con miel. Un plato que nadie esperaba de la Edad de Bronce de Gran Bretaña, creado casi 2800 años antes de que las recetas modernas redescubrieran la misma combinación. En todo el asentamiento, la evidencia de la vida cotidiana era evidente. Los arqueólogos descubrieron 128 vasijas, jarras, cuencos, tazas y ollas de cerámica. Muchas de ellas aún estaban apiladas o encajadas, como si estuvieran a la espera de ser utilizadas. La artesanía era refinada. Paredes lisas, bordes simétricos y patrones decorativos que coincidían con los encontrados a cientos de kilómetros de distancia. También sobrevivieron artefactos de madera, perfectamente conservados en el lodo del humedal. Cajas y cuencos tallados en sauce y arce aún conservaban su forma. 40 bobinas yacían donde las tejedoras las dejaron, con los hilos aún adheridos. 15 cubos esparcidos por las casas contaban sus propias historias. Uno estaba volteado y marcado por su uso como tabla de cortar, una pequeña improvisación congelada en el tiempo. Cada objeto susurraba una pequeña historia de la vida cotidiana interrumpida. Juntos construyeron un retrato no de ruinas, sino de una casa viva, captada en pleno movimiento. Wakefield comentó que cada detalle, desde un cubo usado como tabla de cortar hasta una cuchara dejada a mitad de una comida, hacía que el pasado se sintiera inquietantemente vivo. Los textiles tejidos con lino tenían una textura suave, casi aterciopelada, a pesar de haber estado bajo el agua durante milenios. Las costuras eran impecables y uniformes. Los dobladillos estaban cuidadosamente terminados. Aunque no se pudo identificar cada prenda individualmente,
La calidad de la tela era innegable. No se trataba de telas toscas ni primitivas. El antiguo asentamiento, perfectamente conservado, contenía textiles cuya producción requería mucha habilidad y tiempo. No todos eran prácticos. 49 cuentas de vidrio decoraban el sitio, algunas importadas de lugares tan lejanos como Dinamarca e Irán. Las cuentas de ámbar añadían toques dorados. Un cráneo humano, alisado al tacto, yacía entre objetos domésticos, posiblemente un recuerdo de un ser querido fallecido. La presencia de estos objetos humanizó el pueblo de la Edad de Bronce en el Reino Unido de una forma que los fragmentos de otros yacimientos jamás podrían lograr. Los montones de desechos bajo las casas contaban su propia historia. Excrementos antiguos demostraban que la comunidad tenía perros que se alimentaban de las sobras. Los coprolitos humanos contenían evidencia de lombrices intestinales, una afección común en la Edad del Bronce. Los huesos de animales de las comidas revelaron una dieta rica en cordero, ciervo y otras presas. Era como si la gente acabara de salir. Cada surco en la madera, cada cuchara en un cuenco, difuminaba la línea entre el pasado y el presente. Para los arqueólogos, esto ya no era una excavación. Fue un encuentro conmovedor con el momento en que la vida cotidiana se detuvo. 9 meses que lo cambiaron todo. La fina capa de escombros reveló algo que dejó atónito al equipo. El asentamiento llevaba menos de un año existiendo. La mínima cantidad de residuos, la madera verde y la ausencia de insectos lo demostraban. Toda esta ciudad había existido y desaparecido en menos de 12 meses. El cronograma dejó atónito al equipo de investigación. ¿Cómo pudo una comunidad construir algo tan avanzado, tan completo, en menos de un año? La respuesta obligó a los arqueólogos a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre la sociedad de la Edad del Bronce. Cada una de las 4 casas circulares conservadas contenía herramientas casi idénticas: hoces para cosechar grano, hachas para cortar leña, gubias para tallar, navajas de mano lo suficientemente afiladas como para cortar cabello o tela. No eran reliquias familiares ni artículos de lujo. Eran herramientas cotidianas para familias comunes. El bronce, que antes se consideraba escaso, estaba en todas partes. Las redes comerciales debían ser fuertes, rápidas y eficientes para suministrar tanto material con tanta rapidez. La ciudad demostró que las familias de la Edad del Bronce podían formar hogares completos en menos de un año. Construyeron sofisticadas viviendas sobre pilotes, adquirieron herramientas y utensilios de cocina de calidad, importaban artículos de lujo de toda Europa, tejían telas finas y creaban espacios habitables confortables. Los arqueólogos se dieron cuenta de que no estaban ante una aldea fronteriza en dificultades, sino ante una sociedad próspera y móvil, capaz de fundar nuevos asentamientos a voluntad. La instantánea que cambió la arqueología. Cuando se publicó el informe final, incluso los arqueólogos veteranos quedaron atónitos. Mike Parker Pearson, profesor de prehistoria británica tardía en el University College de Londres, calificó tanto el yacimiento como el informe de investigación de excepcionales. El incendio que devastó a los habitantes también ha brindado a la ciencia moderna su mayor regalo: una instantánea perfecta de la vida congelada en pleno movimiento. La mayoría de los yacimientos de la Edad de Bronce difuminan el tiempo, con siglos de ocupación condensados en capas confusas. Must Farm, sin embargo, capturó un único momento en múltiples hogares con una claridad sin precedentes. El informe de investigación de 1.608 páginas, publicado tras años de análisis, detalló hallazgos que refutan las visiones tradicionales de la Gran Bretaña de la Edad de Bronce. Los autores señalaron que era necesario revisar las suposiciones habituales sobre la acumulación de artefactos. Las herramientas de bronce
y las cuentas de vidrio parecían ser más comunes de lo que los expertos habían imaginado. Su disponibilidad podría no haber estado restringida a las clases altas. La distribución de bienes en las 4 casas circulares era notablemente uniforme, lo que sugiere una sociedad más igualitaria de lo que se creía. Lo que encontraron en Pompeya, Gran Bretaña, no solo mostraba cómo vivía la gente, sino también cómo pensaba. Este no era un mundo de estricta jerarquía ni escasez. Era una red de familias expertas que compartían recursos, técnicas y riqueza. El antiguo asentamiento, perfectamente conservado, permitió a los investigadores reconstruir espacios interiores con una precisión inusual. Marcaron la posición de cada vasija, pesa de telar, herramienta e incluso excrementos de oveja. Las cocinas ocupaban las secciones orientales, donde se filtraba la luz de la mañana. Las zonas de almacenamiento y tejido ocupaban las secciones sur y sureste del sitio. Los corderos se encerraban en espacios designados. Las zonas de descanso ocupaban las secciones noroeste, las más alejadas de las fogatas y del ganado. Era el plano de un mundo perdido, tan preciso que parecía un recuerdo. Knight afirmó que su diseño era seguro y la arquitectura lo demostraba. La arquitectura circular de las casas redondas cumplía múltiples funciones. Distribuía el peso uniformemente entre los postes de soporte y evacuaba eficazmente el agua de lluvia. Maximizó el espacio interior a la vez que minimizaba los materiales necesarios para la construcción. El descubrimiento demostró que los arquitectos de la Edad de Bronce habían perfeccionado este diseño a lo largo de generaciones, creando estructuras perfectamente adaptadas a las condiciones de Fenland. La estructura cuadrada de la entrada presentó diferentes desafíos de ingeniería. Construido para permitir el acceso manteniendo el perímetro defensivo, requirió una carpintería precisa y una planificación minuciosa. La valla afilada que lo rodeaba todo medía 2 metros de altura, suficiente para disuadir a los intrusos y proteger de la fauna. No se trataba de refugios primitivos construidos a la ligera. Eran viviendas cuidadosamente diseñadas y construidas para durar. El hecho de que toda esta sofisticación existiera en un asentamiento de menos de un año revolucionó la comprensión de las capacidades de la Edad de Bronce. Si las familias pudieron establecer viviendas tan cómodas y bien equipadas con tanta rapidez, la organización social y los sistemas económicos que las sustentaban debieron ser extraordinariamente eficientes. Lo que no quedó claro fue por qué nadie regresó tras el incendio. El sitio permaneció abandonado durante casi 3 milenios. Los residentes que huyeron habían invertido meses en construir estas casas. Los cimientos permanecieron sólidos. Podrían haberse construido nuevas estructuras en el mismo lugar. No lo hicieron. Si estas familias construyeron tan bien y tan rápido, ¿qué las aterrorizó lo suficiente como para no regresar jamás? Las lanzas que suscitaron preguntas. La respuesta podría haber estado esperando en la ceniza. Cerca de una de las casas circulares, los arqueólogos descubrieron una pila de lanzas. Cada asta medía más de 3 metros de largo, mucho más larga que las armas necesarias para cazar. Eran lanzas de combate. Su presencia introdujo un elemento más oscuro en la historia de la aldea de la Edad de Bronce del Reino Unido. La guerra era común en la Britania de la Edad del Bronce. Grupos rivales se disputaban territorio, recursos y el control de las rutas comerciales. La valla afilada que rodeaba el asentamiento ya presagiaba peligro. Un anillo defensivo de estacas de casi 2 metros de altura, diseñado para mantener alejado a todo lo que acechaba más allá del agua. Las lanzas solo acentuaron el misterio. ¿Formaban parte de las defensas de los aldeanos o eran las armas de sus atacantes? Para averiguarlo, el equipo de Cambridge contrató a un investigador forense de incendios para analizar los patrones de las quemaduras y determinar cómo se originó y se propagó el incendio. Cada viga carbonizada, cada poste caído, contaba una parte de la historia. La dirección del incendio,
los gradientes de temperatura, los patrones de colapso, todo examinado con minucioso detalle. Si el incendio hubiera sido deliberado, habría indicios. Acelerantes, zonas de calor concentrado, evidencia de sabotaje estructural. Pero no apareció nada. No había pruebas de incendio provocado, ni defensas rotas, ni rastros de batalla. La mayoría de las excavaciones de la Edad de Bronce recuperan solo 10 o 20 piezas de un rompecabezas de 500, lo que obliga a los investigadores a reconstruir el rompecabezas completo. Mustfarm les proporcionó entre 250 y 300 piezas, una cantidad de información sin precedentes. Pero aún no pudieron determinar con certeza qué provocó el incendio. Sin embargo, lo que encontraron no fue menos escalofriante. La evidencia muestra que los residentes habían huido con extrema prisa. No había nada empacado. No se recuperó ningún objeto de valor de las llamas. Las cucharas de madera estaban en un tazón de gachas a medio comer. Las herramientas colgaban intactas en las paredes. Los corderos murieron atrapados en sus corrales sin poder escapar. Si el incendio hubiera comenzado lentamente, alguien los habría liberado. La velocidad del desastre sugirió que las llamas se propagaron rápidamente, posiblemente gracias a la madera seca y los techos de paja en las condiciones de finales de verano. Se desconoce si Mustfarm fue realmente víctima de la violencia. No había restos de batalla esparcidos por el lugar. Ningún resto humano mostraba signos de trauma. No se encontraron indicios de entrada forzada ni forcejeo en la excavación. El incendio pudo haber sido puramente accidental. Un accidente al cocinar, una lámpara caída o una chispa de un hogar que prendió paja seca. El abandono total del sitio podría simplemente reflejar que los sobrevivientes decidieron reconstruir en otro lugar en lugar de enfrentar el trauma de regresar. El misterio se acentuó cuando los investigadores examinaron las lanzas con más detenimiento. Su tamaño y artesanía eran excepcionales. No se trataba de las toscas armas de caza típicas de los hallazgos locales, sino de armas perfectamente equilibradas, listas para la batalla y diseñadas para el conflicto humano. ¿Por qué una comunidad agrícola pacífica poseería tantas? ¿Se preparaban para la guerra o huían de ella? Ningún resto humano mostraba signos de trauma. Ninguna huella ni marca de arrastre sugería una invasión. Y, sin embargo, la presencia de tantas armas de combate junto a casas intactas dejaba algo claro. Estas personas vivían con miedo. Quizás el incendio no fue provocado por enemigos, sino por accidente en un momento de tensión. Una chispa prendió entre los juncos. Quizás el miedo que los impulsó a armarse también los impulsó a huir y no regresar jamás. Quizás nunca lo sepamos, pero esas lanzas apiladas, que reposan silenciosamente bajo siglos de turba, aún plantean la pregunta que todo arqueólogo teme. ¿Fue este el momento en que finalmente se rompió la paz en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce? Vidrio de Irán. Ámbar de Dinamarca. Cuando la ceniza se asentó, la historia que emergió no fue de aislamiento, fue de conexión. Los artículos de lujo esparcidos por las casas circulares quemadas contaban una historia que trascendía las tierras Fenlands. Un collar hallado entre los escombros contenía cuentas de vidrio fabricadas en Irán y piezas de ámbar originarias del norte de Europa. Estos materiales viajaron miles de kilómetros antes de llegar a una casa de la Edad de Bronce en el este de Inglaterra. Ese único collar demostró lo que nadie había imaginado. La Britania de la Edad de Bronce formó parte de una red comercial global mucho antes de que la historia la registrara. El asentamiento, perfectamente conservado, demostró el alcance de esas conexiones. No se trataba de aldeas aisladas que luchaban en condiciones primitivas. Eran nodos conectados en un vasto sistema de intercambio que facilitaba la circulación de bienes, ideas y materiales a través de Europa y Asia. Una familia que vivía sobre pilotes, sobre un río de corriente lenta,
podía obtener vidrio elaborado en talleres al otro lado del mundo conocido. Las cuentas representaban más que una simple decoración. Eran moneda, símbolos de estatus y prueba de conexiones con lugares lejanos. La presencia de 49 cuentas de vidrio en Must Farm sugería que estos artículos no eran tesoros raros, atesorados por las élites. Circulaban tan ampliamente que las familias comunes podían adquirirlos a los pocos meses de establecerse. Las herramientas de bronce halladas en todas las casas circulares contaban una historia similar. El cobre y el estaño, componentes del bronce, no se encuentran juntos de forma natural. Crear bronce requería obtener metales de diferentes fuentes, transportarlos a talleres especializados y combinarlos mediante procesos metalúrgicos que requerían una gran habilidad. El hecho de que cada hogar de la antigua ciudad poseyera múltiples herramientas de bronce indica que estas redes comerciales funcionaban de forma fiable y eficiente. Incluso los estilos de cerámica de Must Farm mostraban influencias de otras regiones. Ciertas formas de vasijas y patrones de decoración coincidían con los encontrados a cientos de kilómetros de distancia, en diferentes partes de Gran Bretaña y del continente. Las ideas viajaron junto con los bienes físicos, difundiendo técnicas y diseños por todo el mundo de la Edad del Bronce. Un alfarero de Cambridgeshire podría haber incorporado motivos vistos en vasijas que llegaban a través del comercio, fusionando tradiciones locales con influencias extranjeras. Las implicaciones trastocaron todo lo que los académicos creían sobre la sociedad de la Edad del Bronce. Si un asentamiento ocupado durante menos de un año podía acumular artículos de lujo procedentes de Irán y Dinamarca, estos bienes no se limitaban a los círculos de élite. Se movían en la sociedad con sorprendente libertad. Las jerarquías sociales que los arqueólogos habían imaginado previamente para la Gran Bretaña de la Edad de Bronce, rígidas estructuras de clase con la riqueza concentrada en la cima, ahora requerirían una revisión fundamental. El descubrimiento en Must Farm demostró que las comunidades del siglo IX a.C. vivían con un nivel de comodidad y acceso a bienes que las excavaciones previas solo habían insinuado. Lo que el incendio preservó no fue solo una aldea, fue una instantánea de un mundo conectado, siglos antes de que el término civilización llegara a Gran Bretaña. Pero a pesar de su acceso a bienes distantes, lo que realmente distinguía a estas personas no era lo que comerciaban, sino lo que construían. Porque mucho antes del incendio, antes de que el humo se elevara sobre la ciénaga, estas familias ya habían resuelto un problema que desafiaría a los ingenieros durante milenios: cómo construir un hogar permanente sobre el agua. La arquitectura de la supervivencia Must Farm no estaba tallada en la roca ni anclada en tierra firme. Flotaba. Cada casa se alzaba sobre postes hundidos en el lecho del río. Los constructores comprendían la distribución de la carga y la física de las corrientes cambiantes. Sabían cómo seleccionar madera resistente a la putrefacción en condiciones de humedad constante. Calcularon la distancia entre los postes de soporte para evitar que se combaran o colapsaran. No fue cuestión de ensayo y error. Los constructores poseían conocimientos de ingeniería refinados que se transmitieron de generación en generación y se adaptaron a condiciones específicas. Las casas circulares que construyeron fueron maravillas arquitectónicas de la Edad de Bronce. Su forma distribuía uniformemente la tensión, evacuaba eficazmente el agua de lluvia y conservaba el calor en su interior. Incluso en pruebas modernas, este diseño supera a muchas estructuras cuadradas. Lo que los arqueólogos alguna vez descartaron como chozas primitivas eran en realidad el resultado de una experimentación refinada, estructuras moldeadas tanto por la necesidad como por el ingenio. Mark Knight destacó la confianza que estos constructores de la Edad de Bronce demostraron en su ingeniería. Tenían un plan que funcionaba a la perfección en paisajes anegados. A medida que el clima cambió durante la Edad de Bronce, expandiendo los humedales por toda Gran Bretaña,
Estos grupos no abandonaron sus territorios productivos. Se elevaron por encima de ellos, literalmente. Las soluciones innovadoras que desarrollaron les permitieron permanecer y prosperar, dominando un estilo de vida que convertía el peligro en defensa. El antiguo asentamiento, perfectamente conservado, reveló detalles de construcción rara vez visibles en yacimientos arqueológicos comunes. Los muros de adobe mostraban precisos patrones de tejido. Los postes llevaban marcas de hacha que indicaban dónde los constructores los moldearon para fines específicos. Las uniones entre elementos estructurales demostraban una carpintería sofisticada. Quienes construyeron Must Farm poseían habilidades técnicas comparables a las de cualquier carpintero medieval y las aplicaron con resultados impresionantes. Dentro de cada casa circular, las familias creaban zonas de actividad diferenciadas, comparables a las habitaciones de las casas modernas. Las cocinas, en las secciones orientales, captaban la luz de la mañana. Las áreas de almacenamiento y tejido ocupaban las secciones sur, donde la luz natural se mantenía intensa durante todo el día. Las zonas de descanso ocupaban las secciones noroeste, alejadas de las fogatas y del ruido del ganado. La organización del espacio demostraba una planificación minuciosa y atención a las rutinas diarias. Incluso sus defensas estaban diseñadas, con una entrada cuadrada construida para controlar el acceso, manteniéndola cerca de postes afilados que rodeaba el asentamiento. Los constructores crearon una solución que equilibraba la accesibilidad con la seguridad, evidencia de un diseño minucioso en lugar de una construcción improvisada. Lo que esto reveló a los arqueólogos fue asombroso. Los constructores de la Edad de Bronce en los Fenlands poseían conocimientos técnicos sofisticados y los aplicaban con eficacia. Las casas diseñadas en Must Farm se mantuvieron en pie durante meses y podrían haber durado años de no haber sido por el incendio. La ingeniería era sólida. Los materiales eran adecuados. El diseño quedó demostrado. Estas familias sabían exactamente lo que hacían. Las estructuras que dejaron atrás aún evocan la existencia de un pueblo que no solo sobrevivió a la Edad del Bronce, lo dominaron su mundo. Pero lo que no pudieron dominar fue el destino, el cráneo que lo hizo personal. Entre la cerámica, las herramientas y las pertenencias cotidianas, los arqueólogos descubrieron algo que los dejó perplejos. Un cráneo humano, alisado por siglos de manipulación, yacía entre objetos domésticos. Esto no era un entierro, era un recuerdo, guardado por quienes lo tocaban con frecuencia y lo valoraban como un vínculo con alguien que habían perdido. Ese descubrimiento lo cambió todo. De repente, el asentamiento no era solo una prueba de brillantez en ingeniería o riqueza comercial. Era algo personal. Detrás de cada herramienta, vasija y textil había personas reales que amaban, lloraban y recordaban. Conservaban recuerdos físicos de sus familiares fallecidos. Tocaban esos recuerdos con la suficiente frecuencia como para desgastar el hueso. Sintieron la pérdida a lo largo de los siglos de maneras inmediatamente reconocibles para los observadores modernos. Durante la excavación, Mark Knight sintió como si los residentes de la Edad de Bronce acabaran de marcharse. Las huellas dactilares se imprimieron en la cerámica. La distancia de 2850 años se desvaneció. Las personas que vivían en Must Farm se volvieron profundamente reales. El cráneo reforzó esa sensación de conexión. Ese único objeto hizo imposible verlos como ancestros lejanos. La antigua ciudad contenía miles de artefactos que revelaban detalles técnicos y sistemas económicos. Pero el cráneo revelaba algo igualmente importante: vida emocional. Las familias de la Edad del Bronce forjaron vínculos tan fuertes que les permitieron conservar recuerdos físicos tras la muerte. Los incorporaban a sus hogares, en lugar de enterrarlos en cementerios lejanos. Los tocaban con frecuencia, desgastando el hueso con el contacto repetido.
Este único objeto transformó la percepción que los investigadores tenían de la comunidad de Must Farm. No solo estudiaban técnicas de construcción, estudiaban a personas cuyas vidas emocionales les resultaban extraordinariamente familiares. Las particularidades de la tecnología cambiaron a lo largo de milenios. Las experiencias humanas fundamentales del amor, la pérdida y la memoria se mantuvieron constantes. El antiguo asentamiento, perfectamente conservado, ofreció atisbos de la humanidad de la Edad de Bronce que las excavaciones anteriores no pudieron proporcionar. La combinación de una conservación excepcional y un abandono catastrófico creó una cápsula del tiempo de la vida doméstica. Los investigadores pudieron observar cómo las familias organizaban el espacio y almacenaban sus pertenencias. Pudieron reconstruir las rutinas diarias y los patrones estacionales. El cráneo añadió profundidad a la imagen. Mostraba cómo las personas procesaban el duelo y mantenían vínculos con los muertos. Otros artículos de lujo hallados en el yacimiento incluían cuentas de vidrio de Irán y ámbar de Dinamarca. Estos objetos representaban riqueza y conexiones con lugares lejanos. Demostraban participación en vastas redes comerciales y acceso a bienes manufacturados. Revelaban prosperidad económica y estatus social. El cráneo representaba algo diferente, un significado personal que trascendía el valor material. La excavación británica de Pompeya logró que la Edad del Bronce se sintiera accesible de una forma que los estudios académicos rara vez logran. Los hallazgos técnicos revolucionaron la comprensión de la economía y la vida cotidiana de la época. Los detalles humanos, las comidas interrumpidas, los recuerdos atesorados, las vidas aniquiladas por la catástrofe hicieron que esos hallazgos tuvieran una resonancia emocional. El cráneo sirvió de puente a través de milenios, conectando a los observadores modernos con personas que vivieron vidas radicalmente diferentes, pero sintieron emociones fundamentalmente familiares. Recordó a todos que detrás de todos los datos y análisis había seres humanos reales, cuyas vidas importaban. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la vida en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce? ¿Crees que hay otros pueblos de la Edad de Bronce en el Reino Unido, ocultos bajo las Fenlands, esperando ser descubiertos?